El día de hoy me place presentar pues a un egresado acá de nuestra institución, del Hospital Militar Central, al doctor Andrés Vargas Rosales, médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, neurocirujano de la Universidad Militar Nueva Granada con el Hospital Militar Central y Fellowship en School-Based and Endoscopic Endonasal Anatomy de la Universidad de Pittsburgh y especialista en docencia de la Universidad Piloto de Colombia. Pues para nosotros como servicio es un honor tenerlo ahorita como especialista en estas charlas neuroquirúrgicas. Y pues Andrés, muchísimas gracias por la participación y el escenario es tuyo. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona bastante, que es hablar un poco acerca de la importancia de la resección de la pared medial del seno cavernoso para adenomas funcionantes. Mi nombre es André Felipe Vargas, soy egresado pues, de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, un poco el contenido acerca de esta charla. Primero vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué es esta pared medial del seno cavernoso para entender un poco este concepto. Después vamos a hablar un poco acerca de los primeros estudios que se realizaron acerca de esta resección quirúrgica de la pared medial del seno cavernoso. Vamos a mostrar un pequeño video de cómo es el entrenamiento que hacemos en la Universidad de Pittsburgh para poder lograr pues realizar esta resección de esta pared medial del seno cavernoso. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de estudios de metaanálisis y estudios clínicos acerca de si realmente sirve o no sirve realizar este procedimiento quirúrgico. Posteriormente hablaremos acerca de específicamente de ciertos tumores funcionantes y específicamente la acromegalia, que es una de las principales fuertes que tiene esta cirugía. Mostraremos un caso clínico que realizamos la semana pasada aquí en Bucaramanga y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, inicialmente, este término de resección de la pared medial y la descripción de lo que es la pared medial del seno cavernoso fue descrita por primera vez en la Universidad de Pittsburgh por los doctores Juan Fernández Miranda y el doctor Paul Garner en el 2019. Este primer estudio fue más una descripción anatómica en 20 cadáveres en los cuales nos dan como esta primer abrebocas de lo que es este tema. Entonces, la pared medial del seno cavernoso es la que va a separar la glándula pituitaria del segmento cavernoso de la carótida interna y del componente venoso. Para entender esto tenemos que entender que la dura madre cubre el piso y el frente de la región celar. Existen dos capas, una capa meningia o interna y una capa perióstica o externa. En la unión entre el piso celar y el surco carotidio, estas dos capas se van a separar. Cuando se separan, la capa perióstica o externa continúa hacia lateral, formando la pared anterior del seno cavernoso, y la capa meningia o interna continúa pegada a la glándula, formando la pared medial del seno cavernoso. Eso lo vamos a ver mucho mejor acá. Como ven ustedes esperen a ver si logro, no sé cómo señalar. Creo que no me deja. Pero bueno, en la pared, en la imagen B lo vamos a ver un poco mejor. Ustedes ven lo que está denominado ahí como la dura exterior. Esta dura exterior del lado izquierdo y en la parte del lado derecho se ve lo que es la dura interior. Esta dura interior es lo que se va a continuar pegado a la glándula y se denomina la pared medial del seno cavernoso. Y vemos ahí la relación que tiene muy importante con esos ligamentos paracelares que ahorita vamos a hablar un poco más a detenimiento en la técnica quirúrgica, que realmente es lo más importante para poder lograr esta resección. Aquí vemos lo que es otra imagen de la glándula hipofisiaria, su relación con la pared medial y la relación que tienen muy importante con los ligamentos. Los ligamentos principales que tenemos que ver acá son los carotidoclinoideos y los interclinoideos, que son los que tenemos que separar y coagular para poder realizar adecuadamente la resección de esta pared medial del seno cavernoso. Entonces, este es un pequeño video acerca de cómo hacemos nosotros el entrenamiento allá en la Universidad de Pittsburgh. Nosotros allá pues tenemos que aprender a hacer el abordaje desde un inicio. Aquí estamos pues cortando como tal lo que es toda la parte del cornete medio, identificamos la nasofaringe, nos vamos hasta el ostium del esfenoides y aquí estamos practicando cómo se debe hacer un adecuado flap nasoseptal. Este flap nasoseptal es muy importante cuando vamos a hacer
abordajes extendidos para poder cubrir nuestros defectos y poder disminuir el riesgo a generar pues, algún tipo de fístula de líquido cefalorraquídeo, que puede ser una de las complicaciones de cualquier cirugía de hipófisis. Entonces, en general, nosotros allá hacemos nuestros abordajes, aprendemos cómo se hace el abordaje. Aquí pues estamos haciendo el entrenamiento y más adelante que mostremos un video en un paciente real, se van a dar cuenta que hacer el abordaje endoscópico, endonasal, en cadáver es algo muy similar. Aquí estamos fresando lo que es el rostrum del esfenoides, porque queremos llegar a esa cavidad, a la cavidad donde se encuentra nuestra silla turca para poder iniciar nuestro fresado. Usualmente cuando llegamos a esta parte, después de haber pasado por el rostrum del esfenoides, tenemos que identificar estas estructuras vitales que vemos acá, que son estas septations que van usualmente hacia las carótidas. Si ustedes se dan cuenta, esta formación ósea se va a ir encima de la arteria carótida. Siempre tenemos que identificarla adecuadamente porque usualmente para poder realizar adecuadamente este procedimiento vamos a tener que hacer un fresado por encima de la arteria carótida, muy cuidadoso. Obviamente existe el riesgo de poder generar un daño o una lesión vascular, pero para eso es que hacemos este tipo de entrenamientos, para poder lograr adecuadamente generar un fresado adecuado. Aquí ya estamos haciendo un fresado sobre la silla turca, sobre la dura madre de la hipófisis. Usualmente lo hacemos de esta manera. Retiramos con Kerrinson, ya exponemos lo que es la parte de la dura madre y ahí estamos haciendo ese fresado, el fresado sobre la arteria carótida interna para poder exponer adecuadamente nuestra pared medial del seno cavernoso. En aras del tiempo vamos a adelantar un poco el video. Aquí ya estamos haciendo lo que es la apertura dural y posteriormente a hacer esta apertura dural tenemos que ir obviamente en busca de nuestro tumor, mirar cuáles son las características del tumor y lo más importante, tenemos que evaluar si la lesión tumoral que estamos operando presenta o no presenta invasión hacia el seno cavernoso. Como en este entrenamiento que estamos haciendo sí presentaba compromiso de la pared medial del seno cavernoso, pues aquí estamos haciendo el abordaje extendido para realizar una resección de la pared medial de este seno cavernoso. Entonces, en general, ¿qué pasos son muy importantes durante esta resección de la pared medial del seno cavernoso? Tenemos que identificar claramente lo que es nuestra hipófisis, tenemos que identificar muy claramente lo que es nuestra arteria carótida interna y tenemos que lograr identificar claramente las dos capas de dura madre que habíamos hablado anteriormente. Esta que es la capa lateral, que lo que va a estar formando la pared anterior del seno cavernoso, y esta que estoy señalando con mi mouse, que es la pared medial del seno cavernoso. Esta pared medial del seno cavernoso es la que vamos a tener que resecar. Pero para poder resecarla adecuadamente, porque ella se pega completamente a la glándula hipofisiaria, tenemos primero que ver todas estas estructuras que estamos mostrando aquí con las flechas blancas. Todos estos son los ligamentos paracelares. Si no tenemos cuidado de coagularlos y resecarlos adecuadamente, podemos generar un desgarro sobre la arteria carótida, podemos tener una lesión carotidia y puede ser una catástrofe la cirugía. Entonces, digamos que esta es una parte muy importante en el momento de realizar resección de esta pared medial. Y tenemos que tener cuidado con una estructura que es muy importante, que la vamos a ver aquí más adelante, que es la arteria hipofisial inferior. Esta arteria hipofisial inferior, que ustedes ven ahí señalada con la flecha blanca, es la principal estructura que debemos coagular durante la resección quirúrgica de esta pared medial del seno cavernoso, porque su ruptura y su lesión al estar pegada a la arteria carótida puede ser un sangrado que va a ser de muy difícil manejo y no vamos a poder continuar nuestra cirugía y probablemente va a tocar suspender la cirugía por sangrado. Entonces son las principales estructuras que tenemos que identificar, coagular y reparar en el momento de realizar esta resección de esta pared medial. Entonces, en general, ellos allá en la Universidad de Pittsburgh realizaron un segundo estudio donde describieron ya como tal esta resección de la pared medial en 50 pacientes con adenomas hipofisiarios y cómo lo hicieron. Tuvieron 50 pacientes, de los cuales inicialmente 15 eran adenomas no funcionantes, 35 eran adenomas funcionantes, de los cuales 16 eran productores de hormona de crecimiento, 10 prolactinomas, 9 ACTH. Hicieron un seguimiento por 30 meses en promedio para estos adenomas funcionantes. En el 97% de los casos se logró una remisión
sin ningún tipo de tratamiento médico ni endocrinológico. Se confirmó histológicamente que había un compromiso de la pared medial en el 83% de los casos. Y se llegó a la conclusión de que esta resección de la pared medial del seno cavernoso se puede remover de una manera segura y efectiva, con bajas tasas de morbilidad, altas tasas de remisión de enfermedad, pero se necesita un gran entrenamiento y un grupo de base de cráneo experimentado para poder realizar este tipo de procedimientos. Entonces aquí son las imágenes que ellos nos están mostrando, donde identificamos la lesión tumoral en la imagen A. En la imagen B vemos la diferencia entre lo que es la lesión tumoral, lo que es la glándula pituitaria. Y si nos vamos a la imagen C y D, vemos lo que nos están denominando como la pared medial del seno cavernoso, que es esta capa de dura madre que está pegada y adherida a la glándula que se va hacia el seno cavernoso y es la cual tenemos que nosotros resecar. Ahí vemos en la imagen E y en la imagen F que ya están realizando la resección como tal de esa pared medial y están coagulando y cortando los ligamentos para poder realizarlo de una manera segura. Este es otro estudio de metaanálisis donde analizaron los artículos que se han publicado desde el 1990 hasta agosto del 2022. Finalmente se incluyeron 5 artículos para el análisis final, que fueron casos de tumores de hipófisis con resección de la pared medial por invasión tumoral, y se llegó a la conclusión que la resección de la pared medial puede llevar a un control de la enfermedad, tiene bajas tasas de morbilidad, se debe hacer un adecuado uso de herramientas intraoperatorias como el Doppler intraoperatorio, que más adelante lo vamos a ver, el uso de neuronavegación e instrumental adecuado para la cirugía, debe ser realizada por un grupo experto en cirugía de base de cráneo para cirugías complejas y todavía es un poco debatible el uso de esta técnica para adenomas no funcionantes. En este otro metaanálisis, al final incluyeron 8 estudios en los cuales el desenlace primario de estudiar fue la remisión endocrinológica. Y la conclusión a la cual llegaron fue que en el 63.3% de los casos se logra remisión endocrinológica para los adenomas funcionantes, se logró una resección total en el 72.9% de los pacientes y una recurrencia de 4.6%. Las lesiones vasculares, o sea, la lesión carotidia, se dio en menos del 0.5%, lo que indica que hay una baja morbilidad, y la resección de la pared medial es una cirugía segura. Principalmente pacientes con tumores productores de hormona de crecimiento y ACTH, es de gran importancia lograr esta resección de la pared medial y debe ser realizada por un grupo experto en base de cráneo y con un entrenamiento adecuado para poderlo realizar. Y este último estudio que traigo a colación es un estudio que publicó el doctor Fernández Miranda, en el cual hacen un estudio prospectivo con 107 adenomas hipofisiarios, de los cuales 28 eran de ACTH, 27 fueron no funcionantes, 24 hormona de crecimiento, 17 prolactinomas y 6 eran plurihormonales. Se logró realizar resección de la pared medial intraoperatoriamente, se evidenciaba esta invasión hacia la pared medial del seno cavernoso. En el 47% de los casos se realizó esta resección posterior a ver esta invasión. En 39 de estos 50 pacientes se logró confirmar histopatológicamente la invasión al seno cavernoso y se llegó a la conclusión de que los adenomas productores de hormona de crecimiento son los que presentan un mayor compromiso de la pared medial contra otros tipos de tumores. No se asoció a mayor morbilidad ni complicaciones intraoperatorias y la remisión se logró en el 92% de los casos basados con los niveles de IGF-1, con una media de seguimiento de 15.56 meses. Como conclusión, la invasión tumoral de la pared medial del seno cavernoso explica por qué hay tan bajos índices de remisión posterior a la resección de estos tumores funcionantes, sobre todo los tumores productores de hormona de crecimiento. Es un procedimiento seguro y sin mayores complicaciones y se debe realizar por un grupo experto de base de cráneo. Esto que les estoy mostrando aquí es un estudio que estamos próximos a publicar con la Universidad de Pittsburgh, en la cual un paciente que tenía un adenoma productor de prolactina, el cual no fue posible controlar con tratamiento médico, posterior a realizar la resección del tratamiento quirúrgico con resección de la pared medial del seno cavernoso, si ustedes ven ahí en el último cuadro al lado derecho, es el único momento de toda su enfermedad en el cual se logró remisión completa de su enfermedad sin necesidad de estar en tratamiento con cabergolina. Bueno, aquí vamos a mostrar un caso clínico
que realizamos hace poco, de hecho fue esta semana pasada que acaba de pasar, aquí en Bucaramanga. Es un paciente de 22 años de edad, masculino. Al examen físico tenía fases de acromegalia, tenía agrandamiento de la mandíbula, tenía rasgos faciales acromegálicos, la nariz, las orejas muy agrandadas, tenía también agrandamiento de manos y pies. Y esta es la resonancia en la cual vemos en la hipófisis una lesión hipodensa, que es la que estamos señalando aquí con el mouse blanco, la cual está un poco en relación hacia el lado de la pared medial del seno cavernoso del lado izquierdo. No está completamente en contacto en las imágenes que tenemos ahí, sin embargo está ligeramente en relación con esta pared medial del seno cavernoso. Entonces el paciente fue llevado a cirugía por el grupo de Neuro Vargas. Nosotros trabajamos acá en conjunto con mi padre, neurocirujano pues, de mucha experiencia, mi hermano que ahorita es residente, y un otorrinolaringólogo que es el doctor Carlos Quevedo. Este es el paciente, es el posicionamiento que usualmente hacemos nosotros para realizar este tipo de cirugías. El paciente está con una ligera extensión y rotación lateral de la cabeza en el momento de la resección quirúrgica. Entonces, ¿qué es muy importante notar acá? Cuando vamos a realizar esta resección de la pared medial del seno cavernoso o vamos a querer realizar esta parte, es muy importante contar con ayudas intraoperatorias adecuadas. Si ustedes se dan cuenta ahí en la imagen, el paciente está con neuronavegación, está con Doppler intraoperatorio y pues con un adecuado equipo quirúrgico para poder realizar esta cirugía. Entonces, este es un video acerca de cómo hacemos nosotros esta cirugía. Entonces aquí el abordaje inicial usualmente lo hace el otorrinolaringólogo en nuestro grupo, aunque nosotros como neurocirujanos debemos tener la capacidad y el conocimiento para poder realizar este tipo de abordajes por nuestra cuenta, ¿sí? Porque en una urgencia o en algo, pues puede que nosotros seamos los que tengamos que hacer nosotros el abordaje sin necesidad de tener el grupo de otorrino, pero lo ideal es tenerlo en conjunto. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen es muy parecida a la que les mostré antiguamente cuando hacíamos el entrenamiento allá en la Universidad de Pittsburgh. Estamos viendo lo que es el rostrum del esfenoides, el cual vamos nosotros a resecar con ayuda de pinzas Kerrinson, con fresado, ¿sí? Eso ya depende mucho del gusto del cirujano, pero lo importante es lograr una adecuada exposición de toda la región celar. Aquí nosotros lo que hacemos es un fresado muy extenso porque queremos ver muy bien todas las estructuras, queremos ver muy bien todo lo que es la hipófisis, queremos ver muy bien nuestras arterias carótidas. Entonces es muy importante en este paso realizar una resección muy completa de lo que es la mucosa sangra bastante, entonces cada vez que nosotros resecamos mucosa tenemos que hacer una hemostasia adecuada. La hemostasia que usualmente utilizamos nosotros es con Espongostán. Entonces realizamos hemostasia en todo momento y con suero tibio. Esa es la mayor hemostasia que utilizamos para lograr un adecuado control del sangrado en esta cirugía. Entonces, lo más importante en este paso de la cirugía es poder identificar absolutamente todas mis estructuras para poder realizar un fresado cómodo y un fresado más seguro para el paciente. Aquí estamos ampliando nuestra exposición y si nos damos cuenta, aquí ya estamos identificando lo que es nuestra hipófisis. Acá tenemos una arteria carótida del lado derecho, acá tenemos la arteria carótida de nuestro lado izquierdo y inicialmente lo que hacemos es identificar la dura madre de nuestra hipófisis. Tan pronto hemos identificado claramente la dura madre de nuestra hipófisis, vamos a iniciar un aumento del fresado. En este caso, si ustedes se acuerdan de la imagen que les mostré, el tumor era principalmente en el lado izquierdo y podía llegar a comprometer un poco la pared medial del seno cavernoso del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer acá es un fresado por encima de la arteria carótida. Obviamente este es el paso más crítico y uno de los pasos más peligrosos porque realizar el fresado por encima de la arteria carótida puede ser bastante peligroso, pero con un adecuado entrenamiento y con el instrumental adecuado se puede realizar de una forma segura y sin ninguna complicación. Todo el tiempo tenemos que hacerlo guiado por nuestra guía de la neuronavegación. Obviamente nuestro conocimiento anatómico es muy importante, pero una guía de neuronavegación es muy importante y sobre todo guiados por el Doppler intraoperatorio. Si ustedes se dan cuenta, ahí en todo momento
estamos confirmando con nuestro Doppler dónde está nuestra arteria carótida y confirmando hasta dónde tenemos que hacer ese fresado de hueso. Digamos que en este caso, en el cual no era muy seguro que se estuviera generando un compromiso como tal de la pared medial del seno cavernoso del lado izquierdo, no era necesario abrir por completo absolutamente toda la dura madre que está por encima de la arteria carótida, simplemente dejamos nuestra exposición completa y vamos a ir a hacer la resección de la lesión tumoral. Aquí realizamos una apertura de lo que es la capa exterior y la capa interna de la dura madre de la hipófisis, y tan pronto abrimos observamos lo que es la salida de contenido pues, de lesión tumoral, tomamos una muestra para patología y continuamos con nuestra resección tumoral. En ese momento entramos a explorar la cavidad y nos damos cuenta que no hay un compromiso de la pared medial, que la lesión era muy central, no se iba hacia la pared medial del seno cavernoso. Entonces decidimos que no es necesario ir a realizar una resección de la pared medial del seno cavernoso. Traje este caso a colación porque tenemos que tener muy claro que al dejar nosotros preparado el fresado por completo de toda la arteria carótida del lado izquierdo y dejar, pues sí, libre completamente toda la dura madre de este lado, no es necesario en todo momento ir y realizar la exploración de la pared medial del seno cavernoso si vemos que no hay un compromiso como tal de lesión tumoral hacia este nivel. En este caso nos dimos cuenta que no fue necesario, simplemente dejamos la exposición completa y no fue necesario ir a realizar esto. Eh, pues darle las gracias al doctor Paul Garner, al doctor Snyderman y a todo el grupo de Pittsburgh por el entrenamiento que tuvimos pues allá en Estados Unidos. Y en general pues les quiero dar ciertos mensajes para llevar a casa que considero que son muy importantes. Uno, que esta resección de la pared medial es un procedimiento quirúrgico que es seguro, es un procedimiento quirúrgico que tiene muy bajas tasas de morbilidad, es un procedimiento quirúrgico que tiene altos índices de remisión endocrinológica, sobre todo en los pacientes que tienen adenomas pituitarios funcionantes. Se debe realizar un entrenamiento adecuado para poder realizar esta cirugía. Se debe contar con un grupo experto en cirugía de base de cráneo. Lo ideal es siempre tener un muy buen neuroanestesiólogo, tener un muy buen grupo de instrumentación quirúrgica, de enfermería, tener un muy buen grupo de otorrinolaringología y pues por supuesto un buen grupo de neurocirugía para poder llevar a cabo entre todos los mejores resultados para nuestros pacientes. Indudablemente, lo ideal es que esta cirugía siempre se debe realizar con ciertas ayudas intraoperatorias que son indispensables, ¿sí? Lo ideal, obviamente en nuestro país a veces es un poco difícil la parte de autorización de ciertos insumos para cirugía y todo eso, pero lo ideal es que siempre se haga con un Doppler intraoperatorio para yo poder identificar claramente mis arterias carótidas y no tener ningún tipo de lesión vascular durante la resección quirúrgica. Debemos tener un equipo de neuronavegación para poder identificar claramente todas mis estructuras vitales, dónde está mi lesión tumoral, dónde están mis arterias carótidas, dónde están mis ópticos y un equipo de neuromonitoría intraoperatoria también es idealmente tener. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la exposición. Me parece que es pues, una charla de muy alto nivel. Creo que es un tema que es bastante importante tenerlo presente para nosotros como neurocirujanos en formación y pues obviamente para los neurocirujanos que ya están ejerciendo en este momento. De verdad, muchísimas gracias por todos los tips y pues todas las recomendaciones que nos has dado. No sé si de pronto alguien en la sala quiera dar algún aporte o algún comentario. Estamos abiertos a ustedes. Doctor Gabriel, si quiere, bien pueda. Muchísimas gracias. Si quiere, el doctor Toro ha levantado la mano, si quiere, dele a él primero la palabra. Profe Toro. Están buenos días a todos. Andrés, primero que nada, muchas gracias por tan excelente presentación y en parte me siento pues muy orgulloso de ver todo lo que ha logrado ya como residente de la casa de nuestro hospital militar. Nuevamente, felicitaciones y espero que este sea el primero de muchos casos que va a llevar de aquí en adelante. Tengo una pregunta. ¿Alguna recomendación en la reintervención?
teniendo en cuenta pues que la anatomía regional y la resección de la pared medial va a ser algo más compleja, algún tip, alguna recomendación que nos pueda dar. Profe, buenos días. No, Buenos profe, días. muchas gracias. Pues realmente, obviamente, en una reintervención siempre va a ser mucho más complejo y más difícil poder ubicarnos anatómicamente. Pero ahí es a donde volvemos. Lo ideal siempre en una reintervención es poder identificar primero las estructuras anatómicas normales que voy a tener. No es usual que nosotros encontremos pacientes que hayan operado en los cuales, por ejemplo, hayan hecho un fresado por encima de las arterias carótidas. No vamos a encontrar pacientes que tengan, sí, exposiciones muy amplias. Usualmente las exposiciones que nosotros vamos a ver en el momento de ver reintervenciones son pacientes en los cuales posiblemente solamente han fresado un poco como tal del hueso que está por encima de la hipófisis y tienen aperturas durales que son no muy extensas, son pequeñas y que podemos intentar identificar claramente, ¿sí? Usualmente la técnica que utilizamos allá en Pittsburgh para poder realizar este tipo de intervenciones son cirugías en las cuales vamos a utilizar 2 succiones inicialmente. Con las succiones, usualmente la recomendación que se hace es nunca jamás tapar el hueco de la succión, sino siempre dejarlo destapado. Cuando nosotros no tapamos el hueco de la succión, sino la dejamos destapada, digamos que solamente se va a hacer succión de la sangre, no va a lograr, digamos, realizar succión de ninguna estructura vital ni tampoco de lesión tumoral. Entonces, lo ideal sería poder identificar pues, nuestro lecho quirúrgico y ubicarnos anatómicamente muy bien para poder ahí sí empezar a realizar o una exposición más amplia de la dura madre o iniciar un poco más de fresado hacia lateral para poder identificar estructuras normales o habituales normales. Pero obviamente una reintervención siempre va a ser más difícil, sobre todo va a ser difícil el abordaje. Muchas veces no sabemos qué tipo de abordaje se hizo, no sabemos qué tipo de flap le hicieron, entonces siempre va a ser complejo si no sabemos qué tipo de cirugía se hizo previamente. Listo, Andrés, muchas gracias. Muy claro, gracias. Doctor Chacón, vimos que levantó la mano. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Buenos días. No, primero que todo agradecerle a Andrés y felicitarlo por su presentación, por su experiencia, por compartirnos el día de hoy, pues lo aprendido y lo que ya está haciendo en su práctica. De otro lado, pues estamos aquí hablando con Juan Esteban, que todos saben que es un apasionado de la cirugía de base de cráneo, y él me preguntaba también la inquietud que tengo con respecto, pues ya nos habló de las ayudas como la neuromonitoría, la navegación, el instrumental como tal, instrumental quirúrgico, o sea, succiones, qué tipo de, o sea, obviamente he estado muy al pendiente de lo que son este tipo de procedimientos y ve uno tijeras anguladas, tijeras rectas, corte romo, microdisectores que son del apellido del cirujano que los está desarrollando y que sí, de pronto no los tenemos normalmente en los centros donde laboramos y los hacen ver como fundamentales para procedimientos como la liberación de los ligamentos paracelares, como para hacer transposiciones celares en caso de hacer abordajes retrocelares. Entonces quisiera que me contara un poco más con respecto a cuál podría ser el instrumental básico en ese tipo de procedimientos. Juan Esteban, por ahí también quería hacer otra pregunta, pero pues no sé. Profe, buenos días. No, por supuesto que lo ideal, el mundo ideal sería poder tener, sí, todos los instrumentos con los cuales cuentan allá en Estados Unidos y pues en muchos lugares del mundo, pero digamos que con los pocos instrumentos que contamos, nosotros acá en Bucaramanga contamos, digamos que idealmente para poder realizar esta cirugía de una forma segura necesitamos una buena pinza bipolar, ¿sí? En la cual las punta de esta pinza no puede ser muy grande ni muy ancha. Si ustedes se dan cuenta en esa foto que mostramos nosotros de qué tan grande es, por ejemplo, esa arteria hipofisial inferior, realmente tiene un calibre pequeño, ¿sí? Entonces, digamos, para poder llegar allá y todo eso necesitamos una buena pinza bipolar, necesitamos una cuchilla para poder abrir la dura madre, como yo mostré en el video inicial como abrimos nosotros la dura madre, que se llama una feather blade, ¿sí? Digamos que ese sería, yo creo que otro instrumento que es muy, muy importante y vital tener nosotros para poder abrir de una forma segura la dura madre que está por encima de la carótida y esta pinza que estoy mostrando ahí en este momento, que es un disector que nos sirve mucho
nosotros lo tenemos acá en Bucaramanga, que es el que estoy mostrando ahí en el video, que es el que usualmente se utiliza para poder disecar claramente todas las estructuras. Y entonces, digamos que, obviamente, entre más instrumental tengamos, tenemos que tener pues unas buenas succiones, unas buenas tijeras. Usualmente la tijera que más se utiliza es una tijera que va hacia la izquierda, ¿sí? Que es la que más se utiliza intraoperatoriamente para este tipo de cirugías. Entonces yo creo que la verdad, cosas básicas que debe tener uno, un buen grupo de succiones, una tijera a la izquierda buena, una buena pinza de disección, con la que uno se sienta más cómodo, y un buen bipolar. Si uno tiene por lo menos ese arsenal en su instrumental, puede realizar este tipo de cirugías de una forma segura, pues acá con todas las dificultades de nuestro país, pero yo creo que se puede lograr. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta en la sala en este momento. Una, Doctor. Bueno, primero para complementarle al doctor Checo, una bipolar apropiada para hipófisis, que nos costó mucho trabajo conseguirla, pero finalmente, porque la bipolar normal, que es la bayoneta, pues obviamente cuando uno va a abrir allá está con mucha dificultad. Entonces sí tiene que conseguir una bipolar, que las hay de varios tipos, ¿no? Hay bipolares que uno puede conseguir no muy costosas, pero son de poco uso, son casi desechables, pero en las páginas chinas uno puede encontrar bipolares de ese tipo, y se lo digo porque son las primeras que conseguimos y que compramos, pero nos la dañaron muy rápido porque la desbarataron, y al desbaratarla se dañó la pinza. Entonces sí es importante, cuando uno ya se decide hacer los abordajes extendidos, conseguir una bipolar apropiada para hipófisis, que abra solo en la punta, como abre cualquier otro instrumento de los que se utilizan. Yo le quería preguntar a Andrés Felipe, hoy en día, digamos, nosotros llevamos 25 años haciendo este abordaje muy exclusivo para la hipófisis, pero desde hace varios años empezamos con el tema de abordaje extendido, pero específicamente para hipófisis. Yo creo que hoy en día uno quiere dos objetivos: intentar curar el paciente, que en nuestra experiencia no siempre hemos logrado, y con este nuevo manera de abordar, pienso que vamos a lograr una mejor tasa de curación. Entonces, curar y preservar la hipófisis. ¿Cómo, Andrés Felipe, qué debo ver, qué debo buscar? ¿Cómo es el cuento de tratar de preservar la función hipofisiaria, hacer esto y curar al paciente y que no quede con panhipopituitarismo, que muchos de los nuestros lo están? Bueno, realmente lo más importante antes de iniciar una cirugía es ver las imágenes muy detenidamente. Al ver las imágenes muy detenidamente en el preoperatorio, sobre todo la imagen que más nos va a ayudar, aparte de la imagen del T1 con contraste, es la imagen en T2. Digamos que la imagen de T2 en la resonancia va a ser muy importante para yo poder identificar dónde está mi glándula. Usualmente se logra identificar, es difícil en muchas ocasiones por el tipo de tumor, por muchas circunstancias, pero lo ideal es yo siempre entrar al campo quirúrgico sabiendo o teniendo una suposición de probablemente dónde está mi glándula. Y lo segundo es nunca empezar a realizar resección tumoral sin antes haber estado seguros de haber identificado dónde está mi glándula. Porque en el momento en que nosotros ingresamos una cureta y no estamos seguros dónde está la glándula, vamos a tener complicaciones posoperatorias, y vamos a tener pacientes que van a tener alteración de su función pituitaria. Entonces, digamos que lo más importante es, como le dije al doctor Toro inicialmente, lo que se hace allá y lo que pues intentamos hacer es intentar con 2 succiones inicialmente identificar dónde está nuestra glándula antes de empezar cualquier tipo de resección. Ya cuando sepamos exactamente dónde está la glándula, ahí sí debemos ingresar nuestros instrumental, sea el que sea que tenemos. Si tenemos una bayoneta para empezar la resección, si tenemos una pinza especial para realizar nuestra resección, sea lo que sea la instrumental que tengamos, una cureta, aunque realmente allá no utilizan mucho la cureta,
ahí sí se debe iniciar la resección de la lesión tumoral y de esa manera se van a disminuir bastante los índices de lesión a la glándula. Gracias, Andrés. Tenemos más preguntas. Está el doctor Juan Esteban Muñoz pidiendo la palabra. Entonces, no sé, doctor Juan Esteban. Buenas tardes, acá desde la India. Escuché toda la charla del doctor Andrés Vargas. Me pareció una charla muy completa, muy precisa, con los datos claros. Yo, pues, con sinceridad, la verdad, a mí me daría miedo hacer un fresado en la cara medial, pues, de la arteria carótida, ¿no? Entonces, yo le quisiera preguntar cuánto tiempo usted recomendaría hacer un fellowship para realizar este tipo de intervenciones. Usted necesita por lo menos, ¿qué? No sé, 3 cabres, 4 cabres, un año de fellow para poder hacer esa experiencia hacer de la pared medial, porque pues uno en los cadáveres muy interesante y todo, pero ya en la vida diaria, pues uno aplicando en los pacientes, puede que uno le lleve malas jugadas estos tipos de abordaje, ¿no? Pero no, le quería felicitar por tan gran presentación. Hombre, Juanchito, muchas gracias. No, pues la verdad, yo sé que es muy difícil y lamentablemente nosotros aquí en Colombia no tenemos la posibilidad de poder hacer entrenamiento en cadáveres, que realmente es la manera más segura de uno poder entrenarse en este tipo de procedimientos, ¿sí? Porque realmente si ustedes se dan cuenta en el video que yo mostré inicialmente de cómo se hace la preparación y el entrenamiento en un cadáver y abajo en el que mostramos ya en la cirugía que hicimos la semana pasada, realmente la anatomía es muy similar. Obviamente que cambia, pues que el paciente presenta un poco más de sangrado, presenta un poco más de cosas que son controlables, ¿sí? Entonces digamos como tal la parte del fresado, yo que lo he hecho tanto en cadáver como en paciente en vivo, es muy similar, ¿sí? En cuanto al tiempo es muy difícil, ¿sí? Porque obviamente lo ideal es que todos nos pudiéramos ir 1 año, 2 años, entrenarnos en esto y hacer esto todos los días, pero no todos contamos con el tiempo, como neurocirujano no nos queda tiempo de irnos, pero sí es ideal, o algo que yo le he aprendido a mi padre, es que por lo menos uno ir un fin de semana, 1 semana, 2 semanas, a hacer un curso, ¿sí? En el cual yo me pueda entrenar, pueda coger cabezas, y me pueda entrenar lo que yo más pueda por mis pacientes para poder realizar este tipo de cirugías, uno poco a poco va cogiendo la experiencia, ¿sí? Digamos, allá en Pittsburgh, los cursos que ellos hacen para neurocirujanos de todo el mundo son de 5 días, 1 semana más o menos. Digamos que en ese tiempo yo me doy cuenta que los neurocirujanos que ya llevan una trayectoria, que ya han operado bastantes pacientes, que tienen mucha experiencia operando este tipo de tumores de hipófisis y todo eso, logran de cierta forma familiarizarse un poco con el abordaje y todo eso, pero idealmente es difícil dar un dato, pero yo creería que por lo menos 1 o 2 meses uno dándole todos los días al fresado, dándole todos los días con juicio, en cabezas, 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 muchas cabezas, es cuando uno realmente logra el control del fresado para poder realizar este fresado, es lo que le da a uno más susto, ¿no? El fresado encima de la arteria carótida. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Sí, pienso que en Colombia no hay ese tipo de cursos. Sería muy interesante Sí, que sí, usted sí. era un curso de esos en CLEMI, ¿no? Que se lo propusiera. Que yo tenga entendido aquí en Colombia, no sé dónde tengo esa información, es difícil porque acá no se pueden desmembrar los cuerpos, ¿sí? Uno no puede quitar cabezas y entrenar en varias cabezas y todo eso, pero sería interesante poder hacer un curso acá en Colombia acerca de eso, sería muy chévere. Juan Esteban, perdón, meto la cuchara. Sí hemos intentado en algunas oportunidades, de hecho nosotros trajimos al doctor Juan Fernández Miranda a Cartagena a un curso en cadáveres hace muchos años, cuando empezó, de hecho, eh,
cabeza de la presidencia del doctor Oviedo, empezamos en Cartagena el capítulo de oncología con un curso de base de cráneo. Compramos las cabezas en Estados Unidos, trajimos al doctor Juan Fernández Miranda a cirugías de base de cráneo abiertas y endoscópicas. Es costoso, pero claro que con buen propósito es posible que se puedan lograr ese tipo de propósitos y hay que aprovechar de pronto el CLEMI para tratar de hacerlo. Sí es cierto que en Colombia no se pueden cortar cabezas y es un problema difícil eso. Creo que el doctor Juan Armando Mejía tenía una pregunta, ¿no? Un placer, doctor Vargas. Armando, que es un experto en seno cavernoso, además, Juan Armando. Gracias, Gabriel. Es un placer. Yo estoy por acá en Europa, por fuera, en el País Vasco. Juan Andrés, Juan Esteban, te felicito y Gabriel, pues un placer oírte y a todos. Lo que tú dices de operar con 2 succiones, cuando yo estuve allá, precisamente en Pittsburgh, ellos no usan casi curetas o no la usan. Y yo he tenido mala experiencia con cureta una vez, porque yo he pensado en forma personal. Yo adquirí unas curetas especiales de Suecia y las tengo, y son romas, entonces es disección roma. Desde luego hay adenomas reintervenidos que son duros, es duro, hay fibrosis, etc. Pero uno puede ir hasta la pared medial de la carótida y hacer una resección medial, ir con el endoscopio, que es lo mejor, porque el endoscopio es panorámico y uno puede dar angulaciones, ir y disecar y seguir el tumor hasta donde uno llegue. Cuando sangra, pues se para el seno cavernoso. Y la carótida, no hay que alar, porque a veces hay tumores que infiltran la pared de la carótida. Entonces ahí sí se rompe la carótida. Eso lo digo porque hace muchos años, desafortunadamente, en el neurológico yo vi eso y yo era residente en ese instante allí, antes de irme a Suecia, y resulta que hubo una tragedia intraquirúrgica, y yo ahí me fui pensando, caramba, no, pues, ¿qué hacer? Y efectivamente allá tienen unas curetas romas, y cuando estuve viendo a Miranda estaba en ese momento Prevedello ahí en Pittsburgh, y ellos hacen disección roma con las 2 succiones. Y disección roma, no alar al lado de la carótida, no alar. Hay una cosa que vale la pena comentar, es adenomas hipoficiarios invasivos. Los invasivos sí tienen esa peculiaridad de invadir la carótida. Entonces, yo vi a Garner a veces disecar toda la carótida en un paciente con un cordón. Él lo hizo un viernes y le hizo la resonancia y le había quedado contra la carótida y él se metió. Yo pienso que es gente muy bien entrenada, gente muy hábil, porque tienen allá abajo, tú lo viste, allá, Juan Esteban, o allá Juan, tú lo viste allá en el piso, allá en el sótano tienen para entrenamiento, y tienen en cada puesto tienen el endoscopio y el MIDAS. Entonces, viven permanentemente haciendo disecciones, y eso es extraordinario. Lo que tú dices es verdad. Hay que ir al cadáver, hay que ir de alguna forma en cadáveres, hay que ir. La invasión de esas carótidas es lo siguiente. Ellos tienen un artículo que publicaron, y cuando hay una ruptura de carótida de 3 milímetros, ahí se alcanza a controlar, y cuando hay un daño de la pared de la carótida, ellos hace varios años, hace como unos 12 años o quizás más, pero es de este siglo, publicaron y tenían 7 rupturas de carótida. Y cuando son 5 milímetros, la ruptura ese paciente tiene peor pronóstico. ¿De qué mueren los pacientes que se les rompe la carótida? Por hipovolemia.
por pura hipoxia y falta de perfusión cerebral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sucede, uno debería, y no todos lo hacemos, a veces sí, a veces no, es tener, o uno ve o cree que va a estar al lado de la carótida, tener la precaución de tener músculo listo. Para una de las charlas que estaba hablando Gabriel fue hecha en Cartagena, y cuando él era presidente de la base de cráneo, y se hizo allí. Y otra hicimos cuando yo era presidente ahí en Cartagena, en el Hilton. Y yo lo puse a hablar, o lo pusimos entre todos con Gabriel, a que hablara de ruptura de la carótida. Y a él se le rompió una carótida y afortunadamente pudo poner el músculo. Entonces, uno cuando ve que hay lesiones y pues que están al lado de la carótida, mejor tener listo la fascia lata y poder sacar el músculo. No es fácil. Lo otro es siempre que haya debería uno hacer siempre una cosa, tener listo ese músculo, pero acordémonos que pacientes que invaden esos adenomas invasores invaden y destruyen el clivus. El clivus, a nivel del clivus, la porción de la carótida paraclival está cubierta del hueso de 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces, caramba, es muy poquito hueso sobre la carótida paraclival, en la porción paraclival de la misma. Entonces, si uno está ahí trabajando, o hace uno hasta donde uno pueda. En realidad no hay que hacer, no necesariamente quiere decir que si uno deja algo está haciendo mala cirugía. A veces hay que saber y tener la prudencia de poder parar, que eso no es fácil, como uno como cirujano no quiere mostrar lo mejor y ayudarlo mejor y hacer lo mejor para el paciente. Pero a veces toca lo contrario, dejar porque hasta ahí pude yo. Cada uno, a veces podemos muchas cosas, a veces no podemos y no todo el mundo tiene la misma habilidad o en fin, sea como sea, quisiera dejar eso en claro. Una cosa más, la escanografía para una base de cráneo es fundamental. Hay que hacer una escanografía de senos paranasales con cortes milimétricos y de 0,5 o pues, por muy lejos de 1 milímetro, porque lo sabemos, las espículas van a la carótida. Entonces entra uno y coge uno una Kerrison y le quita la espícula, y de esa espícula, al quitarla, una parte de esa espícula, un pedacito de hueso se mete sobre la carótida. Entonces lo mejor es fresar. Yo considero que hay que fresar. Yo casi no meto mucho cosas Kerrisons, sino pura fresa, y ya tenemos fresa de diamantadas muy buenas. Y, un detalle por último, para no alargarme más, es si uno está metido en el clivus, es mejor usar una fresa mixta o mínimo una diamantada. Y el clivus sangra mucho, pero no importa, dele, siga, porque esa parte medular, la misma viruta le puede ayudar a hacer hemostasia. Doctor Juan Armando, muchas gracias por los comentarios. Un pequeño comentario con respecto a lo del músculo. Evidentemente, siempre hay que tener músculo reparado, ya sea de donde sea más cómodo para nosotros, ya sea músculo temporal, músculo en la parte de la pierna. Algo que nos hacían mucho énfasis cuando si llegan a tener en algún momento una ruptura carotidia, ese músculo lo más importante que deben hacer es machacarlo, ¿sí? Lo ponen encima de una compresa o algo y lo ven machacar bastante, y en ese momento sí lo ponen en el lugar donde tuvieron su lesión o su ruptura carotidia, porque de esa manera se van a liberar más rápidamente todos los canales de calcio y se genera una hemostasia mucho más rápida y mucho mejor. Obviamente, si tenemos esa catástrofe, lo ideal sería, después de nosotros empaquetar con músculo y con todo lo que encontremos a la mano, porque los que sea que hayan visto una lesión carotidia saben que eso es terrible, sería poder llevar de una vez a nuestro paciente a terapia endovascular y ahí mirar a ver qué se puede llegar a hacer, si no es posible controlarlo de la otra forma. Oye, gracias lo de la macerada del músculo, gracias, eso no lo sabía, gracias. Y endovascular, claro, gracias. Gracias por lo de la macerada del músculo, interesante. Sí, sí, señor.
gracias por las intervenciones. No sé si algún otro especialista, algún otro docente quiera hablar, el doctor Oscar Feo, no sé si el doctor Toro, el doctor Chacón, docentes y especialistas de nuestro servicio quieran dar alguna opinión. El doctor Chacón, que hace mucha cirugía de base de cráneo en el Hospital Militar, tiene muy buena experiencia. Bueno. Doctor Andrés Vargas, agradecerle su disposición, agradecerle lo metódico y lo riguroso anatómicamente en la descripción de su charla. Como jefe del servicio, un gran placer y un gran honor saber que es egresado pues, de nuestra escuela y pues, docente y especialista de nuestra universidad y nuestro hospital. Como amigo, muy orgulloso, Andrés. Bacana la charla, muy buena, muy específica, como dijo el doctor Juan Esteban. Nada, le devuelvo los créditos y un honor siempre tenerlo por acá, Andrés, no olvide el camino a la casa y un honor siempre contar con su amistad y con su apoyo en la parte de especialista, Andrés, muy amable. No habiendo más intervenciones, demos un minuto si quiere. Nuevamente palabras de agradecimiento para usted, Andrés, y bienvenido nuevamente a su casa, Andrés. No, Fabián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente el Hospital Militar siempre será nuestra casa para nosotros los egresados. Muy orgulloso de este servicio. Lo felicito, Andrés Vargas, lo felicito muchísimo, oye. Muchas Yo lo gracias. conocí a usted cuando estaba niño, por una vez que fui a Bucaramanga. Te felicito. Muchas gracias, doctor. Doctores y asistentes, muy amables por su asistencia. En 15 días, Dios mediante, tendríamos nuevamente una tertulia. Le estaremos notificando personalmente o por medios o redes sociales. Por favor, no dejen de seguirnos. Cómo es el programa y qué charla sería. Doctores muy amables. Andrés, un placer verte. Saludos a la familia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bien, gracias. Gracias, Hasta gracias. luego, que estén bien. Chao. Felicitaciones.